Muchas gracias, señor presidente. Saludo a toda la plenaria y a los ciudadanos que hoy están viendo esta discusión. Este proyecto de acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz tal vez es el proyecto más relevante de lo acordado entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC. El gobierno ha insistido de manera vehemente en dos mentiras. La primera de ellas es que este proceso gira alrededor de las víctimas. Afirmación a todas luces falsa. Si eso fuera así, estaríamos exigiendo la liberación inmediata de los niños reclutados que aún permanecen en manos de la guerrilla de las FARC. Hace unos minutos fue negada una proposición del Centro Democrático que así lo pedía. Y la segunda mentira en la que ha insistido el gobierno del presidente Santos es que por primera vez la guerrilla de las FARC reconoce y se somete a la institucionalidad del Estado colombiano. Si eso fuera cierto, estimados colegas, no habría pactado la creación de toda una paraestatalidad, unas instituciones al margen del orden constitucional vigente, y sobre todo no habría pactado con las FARC la creación de un tribunal de justicia hecho a su medida para juzgar sus delitos. La JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, desconoce las instituciones que nacieron en la Constitución de 1991. Se está desplazando de facto y de jure una Constitución que es producto de un amplio consenso nacional, una Constitución hecha entre todos, donde los colombianos participaron en la elección de sus representantes. ¿Cuál es la fuente de legitimidad de esta nueva Jurisdicción Especial para la Paz? Un pacto entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, que además desconoció la expresión mayoritaria del pueblo colombiano del 2 de octubre del año pasado, donde los ciudadanos rechazaron en las urnas el acuerdo suscrito por las partes. A pesar de esa manifestación democrática, el gobierno hoy tramita un acuerdo con la guerrilla de las FARC. Es muy grave que hoy se apruebe un nuevo andamiaje jurídico, que hoy se creen nuevas instituciones al servicio de los criminales. Esto constituye el triunfo de la delincuencia sobre la legalidad. Esto constituye el triunfo de la violencia sobre la democracia. Y es la imposición de 5.000 delincuentes sobre una democracia de 47 millones de ciudadanos. Una creación de este tipo a través de un mecanismo legislativo especial y abreviado, conocido como el Fast Track, es una imposición arbitraria sobre nuestras instituciones democráticas. Es el desplazamiento de la voluntad
del pueblo colombiano. Pero como sabemos que nuestra ponencia probablemente será derrotada porque este Congreso renunció a la facultad de hacer la ley, de modificar la Constitución, y queda exclusivamente en manos de las FARC y el gobierno la potestad de hacerlo, queremos dejar hoy unas salvedades que sirvan como constancia histórica, que el pueblo colombiano sepa que el Centro Democrático actuó en defensa de las instituciones del ordenamiento jurídico, en defensa de las estructuras republicanas del Estado de Derecho, en defensa de la democracia. Crear un tribunal ad hoc ha sido usual en situaciones de transición de una dictadura a una democracia, o en situaciones para superar una guerra civil. Colombia, estimados colegas, no se encuentra en ninguna de estas dos situaciones. No somos una dictadura ni estamos saliendo de una guerra civil. Las instituciones del Estado de Derecho en Colombia, si bien son débiles, son legítimas. La justicia en Colombia, si bien es susceptible de ser mejorada, es legítima y tiene la capacidad para impartir justicia de manera independiente y eficaz. El Centro Democrático ha sido uno de los principales críticos a la administración de justicia en Colombia, pero a pesar de sus defectos, creemos que debemos fortalecer las instituciones en lugar de desconocerlas. Creemos que se debe mejorar la justicia en lugar de desconocerla. Quiero hacer énfasis en algunos puntos del articulado que nos parecen preocupantes. Estamos creando una paraestatalidad, es decir, creando unas nuevas instituciones burocráticas exógenas a nuestro ordenamiento jurídico, que pueden presentar varios inconvenientes. Por ejemplo, en cuanto a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, una nueva institución que va a desplazar las competencias de la Fiscalía General de la Nación en cuanto a la investigación de crímenes, sobre todo en relación al conflicto. Aquí hay algo muy preocupante, y es que los funcionarios que integren dicha comisión no tendrán el deber de denuncia cuando conozcan de la comisión de delitos que no estén siendo investigados. Es decir, a diferencia de la obligación que tenemos todos los ciudadanos, todos los funcionarios y servidores públicos, de poner en conocimiento de las autoridades la comisión de algún delito, estos funcionarios estarán exentos del deber de denuncia. Presidente, yo le pido por favor que ponga un poco de orden a la plenaria, que independientemente de cómo vayan a votar, estimados colegas, creo que es importante que puedan oír los argumentos del único partido que se opone a la creación de este tribunal a la medida de las FARC. Se le pide al honorable representante, a todos los asesores que se encuentran dentro del recinto, por favor guarden silencio para que escuchen los argumentos del archivo del proyecto en mención. Continúe, señor representante. Gracias, presidente. Se creará asimismo una unidad de búsqueda de personas
dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Nuevamente una entidad que usurpa funciones de la Fiscalía General de la Nación y de otras instituciones legítimas de nuestro Estado. Esta institución también tendrá el carácter de extrajudicial y sus funcionarios o quienes la integren serán exentos del deber de denuncia cuando tengan conocimiento de una noticia criminal. Esto reviste cierta gravedad en la medida en que delitos que no estén siendo investigados y sean conocidos por estas nuevas instituciones no darán lugar a la apertura de una investigación, garantizando impunidad o garantizando que las víctimas que están viendo vulnerados sus derechos no va a haber la actuación de las autoridades para que sean reparados. Yo les pido, estimados colegas, que revisen esa exención que se le hace a los funcionarios de dichas comisiones en cuanto al deber de denuncia que se nos impone a todos los demás colombianos. La Jurisdicción Especial para la Paz, este Tribunal de Paz ad hoc, creado a la medida de la guerrilla de las FARC, no solo para garantizarle impunidad a los responsables de crímenes de trascendencia internacional, como lo son todos los cabecillas de esta guerrilla, los miembros del secretariado. Un tribunal que se crea a su medida, pero que también tendrá competencia sobre los miembros de la fuerza pública, que tendrá competencia prevalente sobre otros ciudadanos, sobre terceros no combatientes. Es decir, será un tribunal, un superior jerárquico de facto y de jure sobre las altas cortes, sobre la Corte Suprema de Justicia, con una especial gravedad, y es que este nuevo tribunal tendrá la capacidad de desconocer el principio del juez natural, no respetará fueros, estimados militares, a los miembros de la fuerza pública, a los funcionarios y servidores públicos que cuenten con un fuero constitucional especial, y podrá asumir la investigación y el juzgamiento de cualquier ciudadano que haya cometido por hechos relacionados de manera directa o indirecta con el conflicto. Esto es inadmisible en la medida en que nuestras instituciones pueden operar y pueden mejorarse. Nosotros hemos propuesto que se cree una sala de justicia transicional al interior de la Corte Suprema de Justicia, para que sea dentro del ordenamiento jurídico vigente que se dé un tratamiento especial a los miembros de las FARC o a quienes hayan cometido delitos en el marco con el conflicto. Somos conscientes de la necesidad de una justicia transicional para superar una situación de violencia. Entendemos que las FARC no reconozca la legitimidad de nuestro Estado y de nuestras instituciones, pero no podemos aceptar que entre las FARC y el gobierno se nos estén cambiando las reglas del juego a todos los ciudadanos, y que los magistrados de este tribunal adquieran la capacidad para dar una interpretación propia del sistema, sumergiendo a los ciudadanos en un estado de inseguridad jurídica y de caos institucional. Tener la facultad,
este Tribunal de Paz y sus magistrados, de hacer una interpretación propia del sistema, pues casi que permite que se dé una lectura a los tipos penales a conveniencia, generando inseguridad jurídica para el ciudadano. Sobre las competencias del tribunal, la selección de los magistrados y el comité de escogencia, nos preocupa que no se exijan unos mínimos, unas cualidades fundamentales para ser fiscales o magistrados en alguna de las salas de la jurisdicción, que no se exijan los mismos requisitos que se exigen para ser magistrados de las altas cortes. Es decir, acá no estamos garantizando unos mínimos de calidad, de idoneidad personal, profesional, para quienes van a impartir justicia y en aspectos tan relevantes para la vida de la nación. Nos preocupa además que no se ha delimitado bien qué se entiende por conflicto interno armado. ¿A partir de cuándo será competente este tribunal para conocer hechos en relación con el conflicto? Desde los años 60, como lo reclama la guerrilla de las FARC, antes, después del 1 de diciembre del 2016, ¿o es que acaso el conflicto terminó el 1 de diciembre de 2016? Y el ELN y las bandas criminales, ¿se salen esas conductas de lo que ustedes entienden por conflicto interno armado? Si este gobierno logra una negociación con la guerrilla del ELN, crearemos acá en este Congreso un nuevo tribunal para juzgar a los miembros de esa guerrilla. Crearemos unas nuevas condiciones para juzgar a los miembros de la fuerza pública. ¿O ustedes creen que el ELN se someterá a lo acordado por el gobierno y la guerrilla de las FARC? Cada vez que el Estado vaya a negociar con unos delincuentes, ¿pactará la creación de nuevas instituciones? ¿Pactará la creación de nuevos tribunales de justicia? Eso es inaceptable en una democracia liberal, estimados colegas. La calificación jurídica propia del sistema, pues no se está exigiendo acá a los magistrados ceñirse a lo dicho por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional, tampoco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni siquiera de la Corte Penal Internacional. Se les permite dar una interpretación propia del sistema, interpretación que puede ser contraria a esa jurisprudencia, donde dichos jueces y magistrados no serán responsables por las decisiones que tomen, eximiéndolos de la responsabilidad de prevaricar, por ejemplo. Ese debería ser un punto sujeto a revisión por parte de ustedes, estimados colegas. Sobre las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, nos parece inaceptable que, tratándose de delitos de trascendencia internacional, graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, violaciones, crímenes de guerra, las sanciones que se van a imponer en ningún caso serán sanciones privativas de la libertad en condiciones de reclusión. Estamos hablando de los delitos más atroces, de los delitos más graves. Las FARC son responsables
del desplazamiento forzado de millones de colombianos. Son responsables de la siembra de minas antipersonales que han mutilado a miles de niños en las veredas de Colombia. Las FARC son responsables de delitos sexuales en contra de nuestras niñas. Las han esclavizado sexualmente, las han obligado a abortar. Las FARC son responsables del reclutamiento infantil. Han tenido a miembros de la fuerza pública, a ciudadanos, esclavizados en campos de concentración en la selva durante más de una década, violando su dignidad, su libertad, todos sus derechos. Es admisible que las sanciones que se impondrán en la Jurisdicción Especial para la Paz sea, por ejemplo, que se priven de su libertad impidiéndole salir del país. Es admisible que la sanción sea no poder salir de una vereda. Sanciones que en ningún caso serán incompatibles con el ejercicio de la participación política. Sanciones que en ningún caso serán incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, que no serán incompatibles en contratar con el Estado. Acá lo que estamos es tramitando una serie de beneficios para la guerrilla de las FARC. Habría sido suficiente para llegar a un acuerdo con esta guerrilla, darles participación política sin representación popular, darles impunidad y no llevarlos a la cárcel por sus crímenes atroces, incluso lavarles el dinero producto del narcotráfico, la extorsión y el secuestro extorsivo. Pero el gobierno de Juan Manuel Santos ha decidido entregarles la institucionalidad de nuestro Estado, ha decidido pactar con ellos nuevas instituciones de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Es eso legítimo? El pueblo colombiano se conserva el derecho a revisar estos beneficios arbitrarios que hoy serán tramitados en favor de las FARC. Acá no hay cláusulas pétreas, ni hay llaves que se puedan tirar al mar. Yo no sé si en 2, en 8 o en 15 años el pueblo colombiano tenga la oportunidad de revisar lo que se está acordando entre el gobierno y las FARC. El pueblo colombiano conserva el derecho a que su democracia se respete, a que sus instituciones jurídicas prevalezcan por encima de lo que aquí se acuerda. Lo aprobado hoy no gozará de seguridad jurídica porque carece de legitimidad popular, carece de legitimidad democrática. Las sanciones que se establezcan en la JEP y que busquen sustraer a los máximos responsables de crímenes de trascendencia internacional de su responsabilidad penal pueden ser revisadas por la justicia interna en un futuro y tendrán que pagar con cárcel los responsables de estos delitos. Y si no lo hacemos nosotros, que lo haga la Corte Penal Internacional, como lo acordó Colombia al firmar el Estatuto de Roma. Las penas que acá se imponen no se compadecen con la gravedad de los delitos cometidos y tarde o temprano tendrán que ser revisadas. Las FARC, criminales de lesa humanidad, tendrán que responder tarde o temprano ante una justicia verdadera y no ante esta simulación de justicia, porque acá se está simulando justicia para garantizarles beneficios.
creemos, y en esto coincidimos con la posición que ha señalado el fiscal general de la Nación, y es que los reincidentes o los disidentes de la guerrilla de las FARC deben ser excluidos de esta jurisdicción especial para la paz y de los beneficios que allí se otorgan. Tiene que haber un estímulo para que los delincuentes no reincidan. Tiene que haber un estímulo para quien acordó con el Estado dejar de delinquir, efectivamente lo haga. ¿Cómo es posible que los responsables del reclutamiento infantil, que hoy continúan con los niños reclutados en contra de su voluntad y en contra de todos sus derechos, puedan beneficiarse con todos los beneficios estipulados en la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Cómo es posible que no pasen a manos de la justicia ordinaria quienes incumplan el acuerdo suscrito con el Estado? Eso es una garantía fundamental para cumplir con el principio de la no repetición. Si los delincuentes reincidentes no son excluidos de la Jurisdicción Especial para la Paz, no se está satisfaciendo el principio fundamental de la no repetición, derecho de las víctimas. Frente a la extradición, no entendemos por qué se extiende el beneficio de la no extradición a quienes tengan un parentesco en segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con los guerrilleros de las FARC. Un beneficio simplemente en función de una relación de parentesco. ¿Qué pasa si Timochenko o Márquez, que seguramente los tienen, hermanos o hijos que son narcotraficantes puros y duros, delincuentes que han acudido al crimen para enriquecerse, solo por el hecho de ser parientes de los guerrilleros, no van a ser extraditados? Los reincidentes no van a ser extraditados. Los disidentes o las personas que sean señaladas o acusadas de pertenecer a las FARC. Ya se presentó el caso de un narcotraficante del Cartel del Norte del Valle que estaba siendo pedido en extradición por Estados Unidos y se negó su proceso de extradición porque las FARC seguramente ahora va a vender membresías a esta organización delincuencial a los narcos para que gocen con el beneficio de la no extradición. Estarán carnetizando a otros mafiosos para ser cobijados con estos beneficios que les está dando hoy el gobierno de Juan Manuel Santos, vendiendo membresías para no ser extraditados. Por ejemplo, nos preocupa que se excluya el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación en los procesos que se lleven dentro de la JEP. Esto es una garantía fundamental para todo ciudadano, para que se garantice su derecho al debido proceso, para que el Ministerio Público lo pueda acompañar en el proceso que allí se adelante. Las acciones de tutela en contra de las decisiones, de las acciones u omisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto es improcedente. Se está acabando
con uno de los avances fundamentales en garantía de derechos constitucionales de la Constitución del 91, que es la tutela. Aquel ciudadano que vea un derecho fundamental vulnerado por una decisión u omisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, tendrá que acudir ante el Tribunal de Paz solicitando el amparo de sus derechos. Este tribunal estudiará si admite o no la revisión de su sentencia. Pero, ojo, estimados colegas, porque conformará un tribunal compuesto por 2 magistrados de la Corte Constitucional y 2 magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, quienes por unanimidad tendrán que admitir la revisión. Si uno de esos magistrados, solo con uno que vote en contra, no será admitida la revisión de la tutela. Y aunque la Corte Constitucional reconozca que se está vulnerando un derecho fundamental, su decisión nunca podrá anular, invalidar o dejar sin efectos la decisión del órgano de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, no hay tutela contra las decisiones de la JEP. Aunque vulnere derechos fundamentales, sus decisiones y sentencias serán inmutables. Es inerte la acción de tutela contra decisiones de la JEP. Y finalmente, hay un tema que nos preocupa a sobremanera, y es lo referente a la responsabilidad en el mando. La responsabilidad en el mando solo aplicará para los miembros de la fuerza pública. No entendemos por qué el gobierno nacional decidió excluir a las FARC y a los miembros de las FARC de su responsabilidad de mando. Siendo esta una organización jerárquica, una organización estructuralmente burocrática, con capacidad de mando y autoridad por parte de las cabecillas y el secretariado sobre sus subordinados. Prácticamente el gobierno está entregándole la cabeza de los generales, la cabeza de los miembros de la fuerza pública que han defendido las instituciones de nuestra democracia con el uso legítimo de las armas de la República. Están entregando la cabeza de los miembros de la fuerza pública a la guerrilla de las FARC. Prácticamente serán responsables por los delitos que hayan cometido sus subordinados, por acción u omisión, mientras que se exime a los miembros de las FARC de esta responsabilidad. ¿Por qué excluyen a las FARC de la responsabilidad en el mando? ¿Acaso Timochenko no es responsable por las masacres de sus subalternos? Seguramente ordenaban acribillar colombianos desde una mansión en Caracas o desde una mansión en La Habana sin untarse las manos de sangre. Pero son responsables, son determinadores y autores intelectuales de todos los delitos que cometió esta guerrilla durante 50 años de sangre, narcotráfico y violencia. ¿Por qué han excluido a las FARC? Yo quiero que el gobierno nos explique y que le explique a los hombres y mujeres que hacen parte de la Policía Nacional y del Ejército por qué están entregando sus cabezas a disposición de un tribunal a la medida de las FARC. Para terminar,
Perfecto, continúe, representante. Para terminar, señor presidente, si para las FARC se garantiza que en ningún caso habrá sanciones en condiciones de reclusión, ¿por qué para los miembros de la fuerza pública se dice que en todo caso las sanciones serán aplicadas y las penas serán purgadas en condiciones de reclusión y en los sistemas carcelarios que han sido establecidos para ustedes? ¿Por qué sí tendrán que ser encerrados y privados de la libertad militares y policías, mientras que los miembros de las FARC ya gozan del derecho, sin votos, de estar sentados acá, entre los congresistas que el pueblo colombiano ha elegido? ¿Cuál es el mérito de las FARC para recibir todos estos beneficios? ¿No haber entregado a los niños? ¿No haber dejado las armas? ¿No haber pedido perdón? Porque además hay algo muy grave, y es que contribuir a la verdad en ningún caso los obliga a reconocer su responsabilidad en los hechos. ¿Acaso no es un elemento fundamental de la verdad reconocer la responsabilidad en los hechos? ¿No es un derecho de las víctimas saber quiénes son sus victimarios? Es que para poder perdonar, primero deben pedir perdón. Para poder hacer un duelo, tiene que haber arrepentimiento y solicitud de perdón por parte del victimario. Pero acá el gobierno ha decidido eximir a los victimarios de las FARC de su obligación de reconocer su responsabilidad en estos delitos. Eso es parte fundamental de la verdad. Porque es que hay dos clases de impunidad. Una es que no paguen por los delitos que cometieron. Pero hay otra más grave. Y es que además de no pagar por los delitos que cometieron, el gobierno pretenda graduarlos de criminales altruistas o impedirle a las víctimas y a la sociedad conocer la verdad sobre lo ocurrido. Con esta Jurisdicción Especial para la Paz y en especial con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el pueblo colombiano tendrá que someterse al revisionismo histórico de las FARC. Serán las FARC quienes escribirán la historia. Serán las FARC quienes dirán cuál fue la verdad, su verdad amañada, manipulando los hechos. Y terminaremos como sociedad, los miembros de la fuerza pública, los funcionarios públicos, los ciudadanos, los empresarios, que perseguimos a las FARC legítimamente, terminaremos siendo los culpables y las FARC unas víctimas de esta democracia. Muchas gracias.